Mis queridos hermanos y hermanas de Visión en Cristo Internacional, que están a nivel local, nacional, internacional y mundial, que queremos que estén todos atentos, todos también ahí predispuestos y ante todo estén siempre conectados a la voz de Visión en Cristo Internacional, sin importar la distancia, el lugar que tengan, ahí estén preparados, escuchando, ya sea a través de su celular, a través de su televisor o su computadora. Por supuesto, mis queridos hermanos, queremos que no se pierda esa unción, de esa bendición que Dios derrama, culto tras culto, día tras día. Dios va derramando grandes bendiciones, las cuales no podemos despreciar, mucho más en estos tiempos que estamos viviendo y en tiempos en los cuales estamos todos encerrados, quizás todos estamos sin poder hacer las actividades que queríamos, muchos planes quizás se han turbado y muchos hasta quizás tienen un futuro incierto, pero por eso es que tenemos que buscar a Dios, por eso es que tenemos que acercarnos a Él, por eso es que tenemos hoy más que nunca buscarlo con oración, con ayuno, leyendo su palabra, como nos viene pidiendo día tras día, para la gloria del Todopoderoso. Yo sé que si usted se pone en ese camino y buscando en esa tónica a Dios, yo sé que Dios mismo también le va a hablar y a usted Dios mismo le va a poder escuchar y va a poder sentir su presencia y conocer cuál es el propósito que tiene con cada uno de ustedes en sus vidas, mis queridos hermanos. Por eso es que tenemos que todos, como le venía diciendo, todos tenemos que ponernos ya a la brecha y levantarnos para que así podamos apaciguar su ira, para que así podamos todos juntos encontrar la misericordia de Dios, porque mientras más nos sumemos va a ser mucho mejor, y mientras nosotros estemos así tocando esa puerta de Dios, yo sé que va a ser mucho más mejor. Por eso es que como cristianos Dios nos llamó a ser la luz, ser luz como lo fue nuestro Cristo bendito de la gloria, porque si nosotros decimos ser cristianos, entonces tenemos que ser esa luz como lo fue Jesucristo. Tenemos que ser esa luz, tenemos que ser e iluminar tanto a nivel local, nacional, internacional y mundial, tanto a nuestros gobernantes, a nuestros presidentes. Por eso es que tenemos que estar preparados para eso. Yo algo, digamos, que vengo diciendo y vengo reflexionando y viendo compartiendo con aquellos hermanos que tengo la posibilidad de comunicarme, porque no todos también se comunican, digamos, con la voz de Visión en Cristo Internacional, justamente por lo que les venía diciendo, que muchos se están enfriando en este tiempo y no están siguiendo en secuencia, digamos, lo que se les viene enseñando y lo que se les viene compartiendo. Mucho menos no están conectados a la voz de Visión en Cristo Internacional para aprovechar de escuchar las enseñanzas que no lo hicieron cuando nuestro amado siervo los dio en vivo y en directo. Y hablando de nuestro amado siervo, es justamente lo que yo les comparto a todos mis hermanos y les digo, es para estos tiempos que Dios nos estaba preparando, es para estos tiempos que hemos recibido todas sus enseñanzas. Si bien, por ejemplo, nosotros ahora estamos compartiendo mensajes cortos, que así yo los llamo mensajes cortos de Dios, porque todas las enseñanzas y todos los mensajes que nos dejó y nosotros compartimos, nos dejó nuestro amado siervo y nosotros lo tenemos en nuestros canales de la voz de Visión en Cristo Internacional, son mensajes largos que duran 1 hora, oraciones como para el que es para detener la ira de Dios, que duran 4 horas y media. Después las oraciones que nos ha dejado también de 1 hora, y hay oraciones que hizo también por cada mes que son entre 15 y 30 minutos, por ejemplo. Entonces, ¿a qué está acostumbrado el hombre hoy en día?
a ver, está acostumbrado a ver mensajes cortos. Usted, por ejemplo, cuando se conecta y agarra su celular, se mete en las redes sociales, ya sea incluso su propio WhatsApp, su Facebook, su Twitter o su Instagram. Incluso estas redes sociales permiten, por ejemplo, el WhatsApp, el Instagram, permite, digamos, que tú puedas compartir un mensaje no más de 30 segundos. Y a la vez, eso es a lo que nos hemos acostumbrado y nos están acostumbrados las redes sociales. A ver solo mensajes cortos, mensajes que quizás, digamos, por ejemplo, una cadena nacional donde tiene que hablar el presidente y el presidente habla por lo menos una media hora, y esa media hora usted solo va a querer ver, digamos, un mensaje conciso o el mensaje que le interesaba, y son mensajes, por ejemplo, que no van a durar más de 5 minutos. Y es así, digamos, que estamos compartiendo, por ejemplo, esos mensajes de parte de Dios, que ya nos ha dejado nuestro modo siervo tanto como para enseñanza, para edificación, para transformación, y al mismo tiempo son mensajes concretos también, donde nos está pidiendo que hagamos cosas concretas, lo cual justamente no estamos haciendo. Profecías, por ejemplo, a usted que le gusta buscar profecías, hay muchas de las palabras que dijo nuestro amado siervo que son y se han convertido en profecías, y estas profecías son las que justamente en estos tiempos se van a ir cumpliendo. Profecías tanto obviamente malas como también profecías buenas, porque cuando, por ejemplo, usted lee a sus profetas en los libros de la Biblia, póngale, por ejemplo, el profeta, digamos, Daniel. Usted iba a encontrar, por ejemplo, profecías buenas, malas e incluso para el fin de los tiempos. No sé si me entiende. Entonces, usted así también va a encontrar en Visión en Cristo Internacional, porque para la gloria de Dios hemos tenido la oportunidad, no muchos, pocos, digamos, también de conocerlo personalmente, al siervo Leonardo Moreno Rivera, y de esos muchos también hay varios, digamos, que no, aunque conociéndolo, yo diría la mayoría no lo ha tomado en cuenta y no ha entendido lo que en su tiempo nos ha enseñado y nos ha compartido. Yo sé que con el tiempo lo va a ir entendiendo, pero es lamentable, digamos, por aquellos que al no entenderlo se fueron, se separaron, y lo peor, digamos, es que se fueron hablando mal de un siervo de Dios, que es lo que les explicaba en la clase anterior, que es murmurar de los siervos, de los enviados de Dios, que es justamente que está haciendo la mayoría de la gente, y no así, digamos, de aquellas supuestas, digamos, autoridades terrenales puestas por el hombre, sino que el mismo hombre utilizado por el enemigo está hablando mal, pero de los que realmente son de Dios, de los que son enviados por el Dios del cielo, y por los cuales, a los cuales Dios ha preparado, ha formado, como dice en Isaías 43:7, porque una cosa es ser formado y preparado por Dios, no otra cosa es, digamos, que simplemente, digamos, tú hayas ido y estudiado y tienes un título, el cual te lo ha dado el hombre, pero no tienes esa formación y esa guía de Dios. Por ejemplo, hay algo, digamos, muy común que he visto, que por ejemplo, en las diferentes iglesias, sin merecer ninguna doctrina, como lo llamen, otros nos llaman sectas, otros nos llaman religiones o evangelios, entonces siempre se encuentra 1, 2 o 3 que realmente le están buscando de corazón. Y cuando tú te pones a conversar con esas personas, cómo fue su formación, cómo Dios le fue hablando, cómo Dios le fue enseñando, cómo Dios le fue haciendo conocer su verdad y cómo fue su búsqueda, que generalmente la mayoría es con mucha oración, con mucho ayuno, con mucho sacrificio, hecho espiritualmente.
Entonces vemos una formación parecida. Vemos que en muchos, digamos, de las revelaciones que Dios les ha dado coinciden, y de las muchas cosas, por ejemplo, Dios mismo le va revelando, obviamente, según la profundidad, según cuánto tiempo le busque y cuánta consagración también tenga, mis amados hermanos. Pero a la vez, según a tu búsqueda, todo lo que nosotros podamos hacer a favor de Dios es muy importante. Es muy diferente que cuando aquellas personas que comenzaron bien, buscando a Dios con ayuno y oración, y Dios le dio una buena palabra, y esto generalmente yo lo he visto en evangelistas y ministros de alabanza, que justamente, digamos, por ejemplo, el ministro de alabanza les dio buenas alabanzas, sus propias alabanzas, su propio, digamos, su propia melodía y todo lo demás, y también así en todas aquellas profetizas, porque bueno, para profundizar ese tema tienen que visitar, por ejemplo, como le digo, está todo ya enseñado, el seminario donde es la formación de los verdaderos profetas. Pero así brevemente les digo que una cosa es ser profetiza y otra cosa es ser profeta. Profetiza es que en el momento habla lo que Dios le muestra, de lo que Dios le está diciendo, pero profeta, él es aquel que ya presenta proyectos a corto, mediano y largo plazo y enseña realmente su palabra con profundidad. Entonces resulta que comenzaron bien, comenzaron, digamos, con ayunos, con oración, con contestación, con humillación, que es como tenemos que buscar y ser cada cristiano, pero después se fueron haciendo conocidos y se fueron, por ejemplo, a campañas, fueron invitados a campañas, invitados a iglesias, invitados, por ejemplo, a diferentes, digamos, cruzadas, también lo llaman ya cuando es algo mucho más grande. Entonces todas estas cosas, digamos, le fue engrandeciendo y se llenaron de fama, y a la vez se fueron envaneciendo. Entonces todas estas cosas los va apartando de Dios, porque dejan, digamos, de esa búsqueda que era en lo espiritual a meterse, digamos, en una complacencia y en un deseo carnal, digamos, que justamente les va alejando de Dios. Hasta después de eso se van y estudian, digamos, con el hombre, que es como Dios nos los ha enseñado, la teología, que no procede de Dios, y eso en Visión en Cristo Internacional se cansará de escuchar cuando diga que la teología no procede de Dios, porque es gloria de hombre y no es gloria de Dios. Entonces se metieron para tener buen léxico, buena labia también se llama, o buena oratoria y buen manejo de la palabra, el estudiar teología, y ahí ya se fue la unción, la bendición, aunque hayan quedado con una gran congregación o un gran ministerio aún internacional. Todas estas cosas son las cuales a Dios le preocupa. Todas estas cosas son a las cuales Dios mismo nos está llamando a reflexionar con todo lo que está pasando, con todo esto que se ha desatado su ira. Todo esto, como les digo, ha desatado su ira. Todo esto viene desatando la ira de Dios. ¿Por qué? Porque muchos de esos cristianos que realmente los ha llamado para que les sirvan, muchos de esos cristianos que les ha llamado para que les adore, muchos de esos cristianos que les ha llamado para que profeticen, muchos de esos cristianos que les ha llamado para que lleven su palabra, se han apartado de Él, se han apartado de su camino, se han envanecido y se han corrompido. Por eso muy bien decía el apóstol Pablo que uno de los peores males es el amor al dinero. Por eso usted que se está formando, usted que es un pastor formado por Dios, siempre sea temeroso en la parte del manejo de las bendiciones de Dios, del manejo de los ingresos para la obra de Dios. Por ejemplo, así
un pequeño condimento, digamos, que les doy. Que nunca, por ejemplo, mezclen ni se confundan para qué es los diezmos y para qué son las ofrendas y para qué son las primicias. Bueno, hoy en día las iglesias no saben ya de primicias, pero si usted lee, por ejemplo, Deuteronomios, donde en estos días estábamos leyendo que Dios les manda, por ejemplo, el tema de las primicias. Entonces, resulta que los pastores hoy en día están mezclando eso. Están mezclando, es mucho más. Por ejemplo, la palabra de Dios nos habla de que los diezmos son enteramente para la obra de Dios y las ofrendas son para que vivan todo aquel que sirve a Dios. Entonces, ¿y qué está haciendo hoy en día la iglesia? Como le conviene más recibir, digamos, y atesorarse de los diezmos, entonces toman los diezmos para sus gastos personales, para su envanecimiento, para vestirse, para su comida, por ejemplo, para comer, para hacer estudiar a sus hijos y para tantas otras cosas, pero no para la obra de Dios, no para la obra de Dios, lo contrario, sigue pidiendo ofrendas que supuestamente que es para la obra de Dios, o directamente no respeta ni las ofrendas ni los diezmos y con sagacidad ahí lo que dice la palabra trasquila a las ovejas. Entonces sigamos. Esto es lo que viene encendiendo más la ira de Dios. Entonces, porque se ha tomado por poco con lo que Dios ha establecido para bendecir a su pueblo. Se ha tomado por poco por lo que Dios ha establecido para su obra y que no se esté utilizando para su obra, sino se esté utilizando para que unos cuantos o solo los que están arriba y los que están a la cabeza de los ministerios se enriquezcan, sean famosos, sean conocidos, pero no se utilice eso para la obra de Dios. No se utilice, como dice su palabra, para parar a la viuda, a los huérfanos y aún dice la palabra a los extranjeros. A los extranjeros, por ejemplo, en este punto, digamos, de los extranjeros, por ejemplo, es algo muy duro, por ejemplo, que viene pasando con nuestros hermanos venezolanos, que el país que van la están pasando muy mal. Al país que van están siendo muy rechazados por los antecedentes que ya vienen arrastrando o por lo que viene haciendo su presidente o los políticos en su país, por la situación que se viene viviendo en su país. Entonces son tratados por poco y por menos, y en el país que van están siendo por un lado explotados, por otro lado discriminados y por otro lado también estafados. Entonces todas estas cosas yo es justamente las que quería que nosotros no hagamos, las que quiere que no hagamos, y eso ya se lo estableció y lo mandó a su pueblo Israel y le dijo: porque fuiste forastero y fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Nosotros, como somos coherederos de esa promesa a través del Señor Jesucristo, entonces nosotros también tenemos que tener ese respeto, hacia el extranjero. A usted también, que le digo que es católico, que lee el Antiguo Testamento, si lo lee, si eso le enseña, si eso lo dicen los sermones, en las homilías, entonces también tiene que cumplir los mandamientos que Dios ha establecido, y no lo está haciendo, y por lo contrario se está aprovechando, está ultrajando, está estafando y está discriminando, por ejemplo, a los extranjeros. El dicho, digamos, entre los hombres, y proverbio entre los hombres, cuando dice que no escupas hacia arriba porque te puede caer en la cara, te va a caer a ti también. Entonces nosotros nunca podemos tratar mal a nuestro prójimo por ser extranjero.
Porque no vaya a ser que o nosotros por necesidad, o nuestros hijos por necesidad, o por buscar una profesión o una superación, tengan que ir al extranjero. Ser extranjero no es fácil. ¿Por qué? Porque no tiene los mismos derechos que tiene un nativo o un nacional. Porque sí o sí tienes que tener el documento para poder incluso gozar de algunos beneficios. Y en muchos países sacar un documento es lo más difícil. Más si procedes de un país que está mal visto ante la sociedad. Por ejemplo, cuando un país es famoso por incurrir, por ejemplo, en el narcotráfico, en el terrorismo. Entonces, solo por tener esa característica de esos genes, ya por ese hecho son discriminados. Y esto no solo pasa, digamos, por ejemplo, acá en Argentina, sino pasa en el mundo entero, mis queridos hermanos. Todo esto por desconocer la palabra de Dios. Todo esto por quebrantar la palabra de Dios. Todo es por quebrantar los mandamientos, decretos y estatutos que Dios estableció. Y todo esto llevó a que se encienda más y más la ira de Dios. Se vaya encendiendo más la ira de Dios. Es por eso que, mire, por ejemplo, les comparto lo que dice en Deuteronomio 26:13. Y dirás delante de Jehová tu Dios, dice: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tu mandamiento, ni me he olvidado de ellos. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos olvidando de todo esto. ¿Cuántos de ustedes están sacando, digamos, de lo que Dios mismo les está bendiciendo? ¿Cuántos están consagrando de lo que Dios mismo les está bendiciendo? Ya no es como tiempos antiguos, ¿no? Donde la bendición procedía por los cultivos, por todo lo que, digamos, el pueblo sembraba, por todo lo que el pueblo, digamos, por ejemplo, de sus viñedos, de su ganado, ya sea vacuno, ovino, de todo eso, digamos, consagraba una porción para Dios, consagraba una porción y lo llevaba y lo daba, por ejemplo, dice al levita. Si ustedes, por ejemplo, han prestado atención cuando leían Éxodo, Levítico y Números, y ahora leyendo Deuteronomio, por ejemplo, habrán entendido, por ejemplo, que al levita le dijo que no iba a tener parte ni heredad en la tierra, sino que iba a ser la heredad y exclusiva posesión de Dios. Levitas verdaderos hoy en día no encontramos. Quizás para encontrar levitas tendremos que viajar al Medio Oriente, ahí donde hay todavía un pueblo, está todavía la descendencia del pueblo de Israel. Pero levita verdadero en estos tiempos ya no encontramos, o quizás muchos levitas, incluso descendientes, habrán abandonado, digamos, su servicio y ya no lo estarán sirviendo, y capaz han hecho sus empresas, sus negocios y todo lo demás. Es muy difícil encontrar levitas. Levitas también tenemos que entender que no es lo mismo que un ministro de alabanza, porque hay a veces mucha confusión eso, que a los ministros de alabanza le dicen levitas, y no es así, ¿sí? Si bien los levitas, por ejemplo, una parte, ¿no?, de los levitas eran consagrados para alabanza, pero no solo los levitas llevaban la parte solo de la alabanza, sino también, por ejemplo, estaban encargados los utensilios del tabernáculo y de tantas otras labores, digamos, que eran exclusivamente para el servicio de Dios. Entonces, hoy en día, en la iglesia, y con esto es de evangelio, de letra y del montón que se está predicando, esto se desconoce. Pero todas esas cosas, por ejemplo, también lo puedes buscar en YouTube como la formación del verdadero levita.
siempre en los canales de La Voz de Visión en Cristo Internacional. Ahí va a encontrar todo eso ya con mucha profundidad. Ya no son tiempos, por ejemplo, que les vaya a profundizar eso, sino estamos en este tiempo tocando el tema de lo que es la ira de Dios que se ha desatado, no solo por causa de los cristianos, de los que no solo por causa de los que no son cristianos. Tranquilamente ahorita los cristianos pueden estar diciendo, no, la ira de Dios es por culpa de los borrachos, por culpa de las prostitutas, por culpa de los narcotraficantes, por culpa de los políticos, por culpa de los corruptos. Todo esto podemos estar diciendo, y eso es decir y hacer como hizo Poncio Pilato, lavarse las manos, teniendo el poder y la autoridad, por ejemplo, de poder liberar a Jesucristo en su tiempo, porque estaba en sus manos poder liberar a Jesucristo. ¿Qué hizo? Prestó atención al pueblo, que era rebelde, contumaz, y había maldad en su corazón. A pesar de que, si usted lee bien, por ejemplo, Mateo, cuando Cristo es presentado a Poncio Pilato, a pesar de que Dios en sueños le dijo a su mujer que no tenga que ver nada con ese justo. Volvemos hacia atrás. ¿Se acuerdan que en las clases pasadas les decía, habrá un justo en la tierra? Jesucristo era un justo, y Dios lo había perturbado y le dijo a su propia mujer, Poncio Pilato, que no tenga nada que ver con ese justo. Entonces, ¿qué tendría que haber hecho Poncio Pilato? Liberarlo a Jesucristo. Pero bueno, sabemos cuál fue el final. Y eso mismo es lo que están haciendo los cristianos, lavándose la mano, diciendo, digamos, que esto, digamos, si es el juicio de Dios o es la ira de Dios, como viene diciendo el pastor Edgar, que yo creo que está loco, que le falta un tornillo, dirán muchos otros, pero si aún así lo creyeren, al menos así mínimamente, seguro dirían, no, es por culpa de los borrachos, los drogadictos, por culpa de los alcohólicos, por culpa de los fornicarios, pero sin querer aceptar. O sea, echando la culpa a los que no son cristianos, echándole la culpa a los que son ateos, echándole la culpa a los que son, por ejemplo, homicidas, echándole la culpa a aquellos que están haciendo mal acá en la tierra, obviamente, derramando sangre. Pero, como les decía, por ejemplo, la clase pasada, muchos también están derramando sangre al rechazar, vituperar y hablar mal de los enviados de Dios. Como lo vienen haciendo, lo han hecho y seguramente lo van a seguir haciendo. De su siervo Leonardo Moreno, por ejemplo, es uno de los pocos justos que nosotros hemos podido conocer, podemos testificar, y ahora estamos aquí compartiéndole todo lo que nos ha dejado, y así buscando un pueblo, a usted, por ejemplo, que está ahí detrás de las cámaras, para que se levante y para que pueda ser ese pueblo que nos ayude a desarrollar todos estos ministerios. Por ejemplo, les testifico que Dios me mostraba anoche que con todas las cosas que nosotros tenemos que hacer y testificar al mundo entero, y con todas las obras que tenemos que hacer, son muy pocos los que están con nosotros ayudándonos. Y ahí pude entender por qué en estos últimos días también, a través de las profecías del hermano Oseías, decía que iba a haber un cambio y que iba a haber un pueblo nuevo. Entonces ahí entendía, porque después de que el pueblo nos aceptaba lo que nosotros veníamos trayendo y comenzábamos a hacer la labor tan grande que tenemos con los proyectos de Visión en Cristo Internacional, comenzábamos a trabajar con gente, como uno dice, se podría decir en la jerga cristiana evangélica, con gente mundana, o sea, con gente que no conocía la palabra de Dios, pero estaba ahí predispuesta para trabajar a favor de Dios y de la obra de Dios. Es lo que quiero que me lleguen a entender. Entonces nosotros no podemos acusar, si nosotros mismos, lo que le decía la clase pasada, si nosotros mismos no estamos buscando a Dios y no nos estamos arrepintiendo.
conociendo la palabra de Dios, sabiendo de que tenemos que hacer, por ejemplo, ayunos, sabiendo que tenemos que leer la palabra y orar y clamarle a Dios, estamos nosotros quebrantando las leyes y los mandamientos de Dios. Como dice acá, dice, he sacado lo consagrado de mi casa y también lo he dado al levita, al extranjero, lo que le decía el extranjero. Usted al extranjero, en vez de ayudarle, lo desprecia. Quizás, por ejemplo, mucho lo que hay es racismo, porque es de una color de piel diferente, lo llega a discriminar o a tener en poco o burlarse de él. Porque no solo, digamos, es que los blancos se burlan de los que son de piel oscura, sino que también los piel oscura, digamos, por ejemplo, andar donde hay una comunidad, por ejemplo, que todos son piel oscura, se van a burlar de vos que eres blanco. ¿Entienden? Entonces tampoco no nos hagamos los inocentes y tampoco los desprevenidos de decir que no, solo los blancos son racistas. Entonces, al huérfano y a la viuda dice, a los huérfanos, tanto los huérfanos, digamos, que son de padre y madre, viudas que son de su esposo, de su esposa, que también todos aquellos que no tienen a Dios, que no conocen de Dios. Es por eso que siempre le decimos que nosotros ante esas personas tenemos que llenarnos de la misericordia de Dios para poder que cada uno de ellos también reciba de esa misericordia y esa gracia, la cual fue depositada en cada uno de nosotros para testimonio de la gracia y del poder de Dios, conforme a todo lo que tú me has mandado, dice, ¿verdad? Entonces, algo que Dios nos ha mandado, y dice, no he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. Pero, porque se ha despertado la ira de Dios, es por lo contrario. Aquí nos está mandando lo que nosotros tendríamos que hacer, pero no lo estamos haciendo. Yo siempre digo, nos va mal en la tierra porque transgredimos los mandamientos de Dios. Transgredimos los mandamientos de Dios. Y por no transgredirlos, y por habernos olvidado, ¿qué es olvidarse los mandamientos de Dios? Por ejemplo, a usted, que se le olvida leer la Biblia para conocer los mandamientos de Dios. A usted que se le olvida ir a la iglesia para que le enseñen los mandamientos de Dios o cómo cumplir los mandamientos de Dios. Los olvida. Y ahí lo que viene es la pesadez y el enfriamiento, junto con el desánimo que no se queda atrás, no se aleja. Por eso es que Dios nos está pidiendo, por lo contrario, que nos acordemos de los mandamientos de Dios, que no sigamos transgrediendo los mandamientos de Dios. Como yo les decía, que procuremos incluso cumplir los mandamientos de Dios. Muchas veces por esta causa, porque nosotros exhortamos mucho, digamos, por el tema de los mandamientos de Dios, exhortamos mucho, digamos, por lo que es la contaminación del hombre y de ayunar y de pagar precios y todo lo demás. Entonces creen que somos extremistas, creen, digamos, de que no predicamos, que justamente lo que quieren que el mundo prediquemos o que les gusta escuchar en las iglesias, que somos salvos por gracias, que ya estamos inscritos en el libro de la vida por haber aceptado a Cristo en nuestro corazón. Entonces, como nosotros no predicamos eso, entonces nos dice que somos extremistas. Y no es ser, una cosa es ser extremista y otra cosa es ser realistas. Porque cuando uno es realista, por ejemplo, acepta y reconoce sus pecados, se contrita ante Dios y pide perdón. Por lo contrario, al llamarnos extremistas, lo que están haciendo es rechazarnos, acusarnos sin principios, sin orden y sin fundamentos. Y justamente es por lo cual el pueblo se sigue perdiendo, sean cristianos o no, No es que simplemente, digamos, vamos a decir, no,
Eso es para los que no son cristianos, para los que no han conocido la palabra de Dios. A veces mucho más peor, que aquellos que han conocido la palabra de Dios son los que más transgreden los mandamientos. Los mandamientos es justamente porque les ha enseñado un evangelio liviano. Sí, light es en inglés, pero liviano. Un evangelio sin principios, sin orden, sin fundamentos, sin metas. O sea, el cristiano no tiene metas. Muchos, digamos, no tienen meta más que ir a la iglesia. Y es como que ahí volvemos hacia atrás. Porque si no tenemos orden, ni principios, ni fundamentos, por ejemplo, cuando íbamos a misa, íbamos a una iglesia, entre comillas, cristiana evangélica, y seguimos, digamos, sin esos orden, sin ese principio, ese fundamento, y solo a un pastor pero sin sotana, como un cura sin sotana, que solo nos exige que vayamos a la iglesia y que nos repite todos los cultos y nos dice que no seamos como muchos que dejan de ir a la iglesia por costumbre, y estamos haciendo de ir a la iglesia solo un costumbrismo, solo por costumbre. Cuando usted va a la iglesia y no hace nada a favor de Dios yendo a la iglesia, no hace nada por Dios para que Dios haga de usted un instrumento en sus manos, entonces está haciendo del evangelio un costumbrismo y está volviendo hacia atrás, está volviendo a ser como antes era, como un católico. Por lo contrario, por ejemplo, si es un verdadero cristiano, como dice aquí en su palabra, he sacado lo consagrado de mi casa, o sea, se consagra a Dios, aún con los que tiene en casa, se consagra a Dios, haciendo y cumpliendo sus mandamientos, conforme a todo lo que nos ha mandado Dios. Entonces, todas estas cosas hacen que no se vea la gloria de Dios. Como pasó en una ciudad, por ejemplo, esto incluso pueden tomar como una parábola. Pasó una ciudad donde su gobernante de la ciudad pidió a los cristianos que se reúnan y unjan la ciudad, que hagan clamor, ruego, ayuno. Pidió. ¿Y qué hicieron los cristianos? Ninguno se manifestó. ¿Y qué hizo el enemigo? Aprovechó, ¿sí? Y agarró a los católicos, agarró un helicóptero y ungió la ciudad con su imagen por delante. O sea que ungió, consagró la ciudad y ministró la ciudad para que en vez de la ciudad salga adelante, vayan peor. Imagínese usted qué hubiese pasado con el pueblo de Nínive si no hubiese obedecido la voz de su rey y gobernante de ese tiempo, que era el rey de Nínive, ¿no? Que les mandó a orar, a ayunar, aún a los animales y a los bebés. Si él no hubiera obedecido ese mandato, hoy en día Nínive no hubiese existido, como es el caso de Sodoma y Gomorra. No existen. Son ciudades que solo sabemos que existieron. Hasta, por ejemplo, si dice que los turistas, si tú eres turista y vas a Israel, te llevan al lugar donde supuestamente existió Sodoma y Gomorra. No hay nada, es un desierto, ¿entienden? Así desiertas y desoladas están las ciudades, los países, los pueblos también, por supuesto, y el mundo entero, porque no se arrepiente. Así desolada está, comenzando obviamente de sus propios gobernantes que no se arrepienten y no aceptan que todas estas cosas es por la ira de Dios. Por lo contrario, están tratando, por ejemplo, de apaciguar en este tiempo la pandemia y están buscando que es culpables
y que yo sé que nunca lo van a hallar, porque lo que está pasando no es terrenal, sino espiritual y celestial, y eso no hay ciencia que lo pueda medir, no hay ciencia que lo pueda corroborar, y no hay ciencia que lo pueda decir de su etiología, como yo les decía en las primeras clases, de su etiología, de su origen de todo esto. No lo hay. Solo es para que el hombre se justifique, para buscar una justificación a sus errores, a sus transgresiones, para seguir transgrediendo los mandamientos de Dios, y para que el enemigo así siga teniendo azotado al mundo. Lo más duro es, y lo que me duele es, que Dios viene mostrando que la mayoría, que los que se están muriendo, como yo les digo, en forma de broma, por este virus que tiene su coronita, por este coronavirus, COVID-19, le han dicho para que tenga más estilo. Lo más duro es que todos los que están muriendo se están yendo para abajo. Como decía nuestro amado cielo, se están yendo al tacho. Están perdiendo. ¿Verdad? Eso es lo lamentable, eso es lo duro. ¿Ustedes qué creen que pasó, por ejemplo? Que yo siempre le hago recordar, digamos, lo que le pasó al pueblo de Israel cuando estuvo vagando esos 40 años en el desierto, y hasta que terminó Dios con toda esa generación perversa y adúltera que demandaba señal, que murmuraba, que se quejaba, que se rebeldizaba, hasta mucho como fue con los de Coré, que los consumió y se los tragó la tierra, o sea, cayeron vivos al infierno. ¿Creen que toda esa gente que murió, por ejemplo, cuando hacían y desataban la ira de Dios, qué creen que esa gente se salvó? Se había desobedecido, se había murmurado contra sus enviados, se había rebeldizado. Había un momento que los pueblos se levantaban y decían: vamos en contra de Moisés y Aarón, que están perturbando al pueblo, que nos están mandando, como diciendo que nos están mandando, que ¿por qué son ellos más que nosotros? Y Dios los mataba a todos ellos. Y por ejemplo, los que leen esto dicen: no, porque Dios es malo. El Dios del Antiguo Testamento es malo, el Dios del Nuevo Testamento es bueno. Claro, fue bueno, así lo vemos, porque fue bueno, porque mandó a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo Jesucristo, dice, ¿verdad? Para que por medio de Él nosotros podamos ser salvos. ¿Entienden? Entonces ahí está el amor del Hijo. Pero el amor del Padre era y será siempre más exigente. No podemos, rebeldizarnos y seguir transgrediendo sus mandamientos hacia nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que el mundo está haciendo y qué es lo que está haciendo? Que su ira se siga aumentando, ¿sí? Que su ira se siga aumentando. ¿Y en qué se refleja todo esto? Es con la cantidad de muertos que ya hay. Y ya, miren, la clase pasada yo le decía 50.000, ahora ya pasamos los 100.000, ¿no? Por acá me dicen, los que están en los estudios me dicen que ya pasaron los 100.000. Imagínense, ¿entienden? Imagínense la cantidad de muertos que todavía habrá, porque yo siempre, como le digo a mis hijos, siempre hay una concordancia con cantidad de infectados y cantidad de muertos. Tarde o temprano los infectados se van a morir, los que tengan mayor predisposición. ¿Y quiénes, por ejemplo, tendrían que justamente estar arrepintiéndose y escuchando esto? Los que científicamente, supuestamente, tienen más posibilidades de morir en estos tiempos.
¿Quiénes tendrían que estar arrepintiéndose en este tiempo? Obviamente es de todo, pero los que más es justamente las personas mayores, porque toda su vida no han buscado a Dios, porque toda su vida no se han arrepentido, porque toda su vida han transgredido los mandamientos de Dios, porque toda su vida no se han consagrado a Dios, se han consagrado a imágenes, se han consagrado a demonios, han pasado fiestas y lo han celebrado su fiesta a los mismos demonios. Todos tenemos que arrepentirnos por estas cosas que hicimos. Y en Visión Cristo Internacional, por decirle que tenemos que pagar precio por todo esto, como le digo, nos toman por extremistas, nos toman por locos, nos toman porque que no predicamos la gracia de Dios, que no predicamos que Dios es amor. Y no sabemos que la palabra de Dios corta para allá y corta para acá. Yo no estoy buscando culpables, estoy llamando a exhortación y arrepentimiento. Es lo que también, por ejemplo, me toca hacer a mí. Porque no por estar acá al frente soy mejor que ustedes, siempre lo voy a decir. Ustedes pueden ser mejor que ustedes. Por ejemplo, a ustedes, les digo, por ejemplo, a los niños, por ejemplo, que no han transgredido, como les hacía esa comparación con los ya adultos mayores, que son los que son más de 60 años. Entonces, esos ya han transgredido mucho los mandamientos de Dios. Por ejemplo, esos han desamparado al levita, han desamparado a los extranjeros, han desamparado en toda su vida a los huérfanos, a las viudas. ¿Cuántos, por ejemplo, habrán dejado, por ejemplo, huérfanos? ¿Cuántos hombres, cuántas mujeres no habrán dejado huérfanos? Porque tampoco van a decir aquí que solo los hombres dejan huérfanos. No solo los hombres dejan huérfanos, sino es todo, ¿sí? En todos los casos y los ámbitos se ve. Y esto es lo que viene haciendo y levantando más la ira de Dios. Imagínense, ahí los que están en los estudios me pasan el dato. Por ejemplo, ya tenemos más de 2 millones de infectados en el mundo. Imagínense, 2 millones. De 2 millones, porcentaje que van a fallecer. Hay una población de riesgo. Y entonces, todo eso nos lleva a que debemos arrepentirnos. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de que realmente esto para todos es como un alto en el camino. Para todos es como un alto en el camino. Como cuando usted se detiene, digamos, y hace ese alto en el camino. Usted, en vez de pasársela, por ejemplo, todos los días viendo televisión, como ahí me recuerdo que uno de mis hermanos mandaba un chiste, ¿sí? Una imagen de un gatito que estaba ahí echado en la cama y decía: tengo que hacer el sacrificio por mi país y tengo que, en esta cuarentena, y estaba ahí echado durmiendo. ¿Cuántos hombres? Eso es forma de chiste, pero es para reírse. Pero ¿cuántos hombres y mujeres están haciendo esto? ¿Cuántos están haciendo? Ahí seguramente más aquellos, como les digo, que tienen televisión, tienen internet en su casa. Usted que tiene internet, por ejemplo, en su casa, tendría que estar aprovechando, estar viendo enseñanzas. Por ejemplo, ustedes de Visión en Cristo Internacional, por ejemplo, les digo esto, estar aprovechando, digamos, este tiempo de cuarentena, viendo las enseñanzas de Visión en Cristo Internacional, viéndolo por seminario y seminario. Tranquilamente podría ir avanzando. Por ejemplo, ahora que les digo, por ejemplo, siempre a los que están en un grupo de bendición, les digo, no se aproveche de escuchar las enseñanzas, porque estoy pasando la enseñanza seminario por seminario a través de la radio y secuencialmente, clase por clase, todo con el objetivo que no se desconecte, que no se enfríe y que no pierda el tiempo.
en esta cuarentena, porque esta cuarentena es como que Dios nos hizo hacer ese alto, ¿sí? Dijo: alto, alto, mis hijos, ¿a dónde están yendo? A ver, piensen bien a dónde están yendo, qué es lo que están haciendo. Piensen bien si van a seguir transgrediendo mis mandamientos. Piensen bien si van a seguir siendo desobedientes, rebeldes, si van a seguir engañando, si van a seguir estafando, si van a seguir siendo, por ejemplo, desobedientes en el caso que pasa muy frecuentemente, por ejemplo, en nuestro ministerio, personas que no se quieren sujetar a lo que se les manda de parte de Dios. Por ejemplo, los ayunos, pocos se quieren sujetar. Por ejemplo, a los pastores, pocos se quieren sujetar. La verdad, yo le pido a Dios que me dé la fuerza, la fortaleza y la compañía también este tiempo, porque no es fácil en este tiempo, por ejemplo, ser pastor. No es fácil, al menos de Visión en Cristo Internacional, no puedo hablar de las otras iglesias. No es fácil porque el mismo pueblo, este pequeño remanente, no se quiere sujetar, no quiere oír la palabra de Dios, no quiere obedecer. Cuando le decimos que busque, por ejemplo, amar a Dios y ponerle el primer lugar en su vida, no lo quieren hacer. Cuando le decimos que vaya hasta la congregación a ministrarse y se congregue y esté ahí pendiente de las cosas que necesitamos hacer, no lo hace. Y entonces ahí es cuando encontramos con la falencia, que no hay un pueblo con quien trabajar. No hay un pueblo con quien trabajar. Porque no hay un pueblo obediente, que se obedezca, que se sujete. ¿Y qué hace? Lo contrario. Busca, como decía un amado siervo, al Dios bombero, cuando ya el fuego está consumiendo su casa. O como nos pasa, por ejemplo, en Visión en Cristo Internacional, los pastores nos buscan por aceite de unción. Y a aquellos que, por ejemplo, aquellos que nos buscan por aceite de unción, yo les digo y les hago recuerdo, les pido que lo busquen y lo lean, porque no se los voy a dar tampoco todo servido. Búsquenlo y lean la parábola de las vírgenes, las vírgenes sensatas, las insensatas. ¿Qué pasó con las insensatas? No se previeron, no se llevaron suficiente aceite, ¿verdad? Y le pidieron a las sensatas. Es lo que están haciendo con nosotros. Nos buscan solo por aceite, sabiendo claro que es un aceite ungido, y bueno, ya eso es otra enseñanza, ¿no? Con mucha profundidad, para ungir ahora sus casas, para que no entre la pandemia y todas esas cosas, para ungir a sus hijos, quieren quizás, a sus hermanos, a sus familiares. Y no fueron sensatas antes que pase todo esto, de ir a la iglesia, buscar a Dios y también buscar su aceite. Mis hermanos, no podemos seguir así, porque todo esto estamos encendiendo más, cada día más y más la ira de Dios. Espero que me hayan entendido y asimismo Dios les haya hablado a cada uno de ustedes en sus corazones, para que comencemos a ser sensatos, comencemos a hacer lo correcto y a buscar realmente a Dios de todo corazón, con arrepentimiento, como dice su palabra, ayuno y oración, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que Dios del cielo me los bendiga. A ti te doy la gloria y la honra, papito Dios del cielo, mi Padre celestial, papito Dios del cielo, y sea bendecido también a ustedes que están detrás de las cámaras, como también a través de la voz de Visión en Cristo Internacional. Papito Dios, les siga llenando de sabiduría, amor, paz y alegría. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, les habló el pastor Edgar Mendoza, de Visión en Cristo Internacional, y que Dios les siga dando fuerzas y fortalece ese pueblo ayudador, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.